Bueno, aquí estamos, damos el comienzo a esta charla en el International Webinar Online del día 3 y 4 de julio de 2020. Mis más profundas felicitaciones a todo el comité organizador por esta iniciativa global tan necesitada de carácter internacional, pero sobre todo en habla hispana, para países hispanohablantes. Muchísimas gracias por la invitación, por el concurso, etcétera. Bueno, mi nombre es Javier Muñoz Laguna, tengo un Bachelor of Science en Biología, también un minor en Psicología y soy candidato a Doctor of Chiropractic por la Universidad de Palmer College of Chiropractic West. El título de mi presentación en este formato Chiro Talk o Tech Talk es Dolor musculoesquelético crónico, el dedo y la luna. Un título bastante llamativo a priori, y que hace referencia a la frase, a la cita del refranero tradicional español que dice que cuando el sabio señala a la luna, el ignorante mira al dedo. Vamos a ver por qué en un minutito. No tengo ningún conflicto de interés que declarar, ni el Student American Chiropractic Association, ni el Forward Thinking Chiropractic Alliance, ni Palmer College West, ni el Palmer West Research Club, ni Stanford Division of Medicine tampoco. Vengo trabajando con el doctor Ken Weber, DC PhD, y el doctor Andrew Smith, PT, PhD, de la Universidad de Regis, en Colorado, desde principios de este año 2020, en un proyecto de infiltración de grasa en músculo y neuroimagen, nada que declarar ahí. Y bueno, las ideas hoy expuestas no representan a ninguna de las asociaciones e instituciones anteriormente mencionadas. No vengo a quedar de experto ni mucho menos. De hecho, soy una plantita muy pequeña a la que le hacen falta litros y litros y litros de agua para llegar a donde quiere estar profesionalmente. El sabio siempre quiere aprender y el ignorante siempre quiere enseñar. Así que vengo aprendiendo ya mucho en el día de ayer de todos los ponentes y hoy me voy a limitar a hacer lo mismo. ¿De qué nos habla el dolor crónico? Bueno, vamos al tema del día de hoy y el tema principal del Congreso. Bueno, nos habla de disfunciones a tres niveles distintos. Nos habla de frustración por parte de los pacientes, primero. Nos habla de sensación de fracaso en el ámbito clínico. Y no solo eso, sino que nos habla también de investigadores decepcionados a la hora de realizarse preguntas, ver cómo creamos trampolines entre estos tres ámbitos. Datos que asombra y que vale la pena recalcar una vez más, ya que el dolor musculoesquelético crónico es la causa principal de discapacidad en sociedades occidentales, afectando al 20% de adultos. El dolor crónico aquí en Estados Unidos, donde actualmente me encuentro, en California, es responsable anualmente al año, ojo, de 560 billones de dólares en gastos, ya sean por costes médicos directos, pérdidas de productividad laboral o programas de discapacidad dictada por estas bajas ocupacionales. Bien, olvide no quejarse porque no se queda ahí la cosa, sino que la carga del dolor crónico en sociedades occidentales es comparable con aquella de la diabetes y el cáncer combinadas. Bueno, otro dato que no invita al optimismo a nivel clínico tampoco es que el 60% de aquellos que sufren de dolor crónico todavía tendrán dolor un año después. Quizás no estamos haciendo las cosas bien. ¿Quién es el responsable? Bueno, hay muchos factores a tener en cuenta. En el ámbito clínico, por desgracia, tenemos muchos falsos campeones y estos falsos campeones se alimentan de sesgo de recuerdo y sesgo de éxito y se ven triunfantes cuando los resultados clínicos quizás han sido distorsionados por la naturaleza humana. Bueno, pues tendemos a recordar aquellos casos clínicos en los que hemos quedado victoriosos, en los que nos hemos convertido en el héroe de la película, por así decirlo. Un error en cualquier caso, que el paciente no sea el héroe, así que habrá que quitarse quizás la capa en ese aspecto. Bueno, dada a la
naturaleza multifactorial del dolor crónico, el abordaje de este dolor crónico no es un libro de cocina ni debe responder a un protocolo concreto. Y hago referencia a la frase de Ben Goldacre, el autor del libro Bad Science, que dice que el plural de anécdotas no son datos. Por mucho que tengamos publicaciones de baja calidad, no quiere decir que estas publicaciones tengan calidad. Mejor poquito de bueno que mucho de malo en este sentido. Así que a aquellos falsos campeones les doy mi trofeo de participación y bueno, buena suerte la próxima vez, lo han intentado, pero habrá que hacer autocrítica en ese sentido. ¿Qué es el dedo? Bueno, el dedo es algo que seguimos haciendo y que nos distorsiona el fondo. Métodos de clasificación insuficientes todavía. Seguimos hablando de, bueno, intentamos simplificar el arcoíris, que es el dolor crónico. Muchos matices, muchas texturas, muchos distintos colores, cientos y miles de distintos colores. A la hora de simplificar, quizás nos estamos perdiendo matices entre una categoría u otra. Igual que en un arcoiris tendemos a simplificar y a decir, bueno, el arcoiris tiene 7 colores principales. Por el dolor crónico igual solemos decir, bueno, de acuerdo a este sistema de clasificación, hay 5 tipos de dolor crónico, cuando en realidad hay muchas formas y colores y texturas. Todavía tenemos a día de hoy una definición un poco no clara del dolor en muchos aspectos y sobre todo seguimos haciendo énfasis en diagnósticos patoanatómicos y dirigidos a estructuras. Este énfasis nos lleva a utilizar un lenguaje nocebo y excesivamente proteccionista que tiene una repercusión importante en el paciente, ya sea a nivel de comportamientos de miedo-evasión, ya sea reduciendo la autoeficacia del paciente, hasta el punto de decir, me atrevo a decir como estudiante con poco recorrido clínico, que muchas veces a la hora de educar al paciente podemos ser incluso tener un efecto iatrogénico, es decir, causar más mal que bien en el paciente con nuestras palabras. Así que cuidado. Bueno, y no solo hay un dedo, sino que hay muchos dedos y dedos que se apuntan los unos a los otros. Seguimos haciendo mucho afán por el tejido dañado. Tissue damage equals pain. No, realmente. Se puede tener pain without tissue damage perfectamente. Seguimos hablando de terapias pasivas que no tienen un buen colchón literario detrás. Y como estamos formados durante años en biomecánica, en kinesiología, llámalo la terapia manual que sea, quiropráctica, osteopatía, fisioterapia, algunas veces nos volvemos muy fanáticos de esta biomecánica y quizás si diéramos un paso hacia atrás, tendríamos una fotografía más certera del asunto. Folclore terapéutico, entre comillas el folclore asociado a publicaciones de poca calidad porque estos tipos de ideas clínicas o métodos que se van pasando de boca en boca, generación tras generación, algunas veces son como canciones de carnaval, como canciones de Navidad, que realmente no tienen gran sustento, pero se han ido pues tal que así, como si de una canción se tratara, pasando de generación y generación y que hay que reevaluar continuamente. ¿Qué es la luna? En clave positiva, bueno, ya llevamos años, décadas, hablando del modelo biopsicosocial. Tenemos que centrarnos en la aplicación de este modelo. El modelo biomédico se queda completamente desfasado y se queda corto, no responde a las necesidades del paciente con dolor crónico a día de hoy. La neurociencia del dolor, autores como Lorimer Moseley, autores como David Butler, autores como Peter O'Sullivan también, el profesor Peter O'Sullivan, todos están marcando tendencias, todos ellos aparecen de hecho en la diapositiva del profesor Leonardo del día de ayer sobre distintas divergencias dentro del enfoque del dolor crónico a día de hoy y distintas escuelas. Tenemos que seguir hablando de sensibilización central, tenemos que seguir diferenciando entre dolor y nocicepción y tenemos que empezar a pulir poco a poco métodos de clasificación validados, aunque bueno, esto es un reto complicado.
método, por ejemplo, llámese el método Mackenzie, que está validado, existe el argumento de que alguien que no tenga esas siglas después de su apellido, que no tenga certificación Mackenzie, no pueda entender lo que le está sucediendo al paciente en el lenguaje de Mackenzie. Entonces, si se crea una barrera a nivel de comunicación, tendremos que reevaluar la validez de estos métodos, ya sea dentro de nuestra profesión o a la hora de comunicarnos con otros profesionales sanitarios. Y estos, en fin, estos métodos y este pulimiento de métodos vienen mediados por debates interminables, como sea el debate interminable de si existe dolor crónico específico o si todo el dolor es siempre no específico. Bueno, depende de quién esté presentando y en qué circunstancias. Uno de los satélites de los que me voy a explanar en el día de hoy, en la segunda mitad de mi presentación, es la neuroimagen, satélite tal y como la Luna, en el ámbito fundamentalmente de la investigación, ya que el avance en técnicas de neuroimagen nos permite entender mejor diversas alteraciones morfológicas y funcionales en el cerebro de pacientes con dolor crónico. Debido a que no causan radiación ionizada y a su naturaleza no invasiva, las resonancias magnéticas funcionales, functional MRI, son prometedoras a la hora de identificar manifestaciones centrales del dolor, explorar diversas firmas neurológicas, pain signatures, analizar efectos de tratamiento y más recientemente, y esto sí que me crea mariposas en el estómago y pone la piel de gallina, poder llegar a predecir la transición de dolor agudo o subagudo a dolor crónico. A ver cómo. Bueno, las 3 preguntas que un clínico debe tener presente, y esto lo extraigo de un artículo publicado en el Journal of Clinical Pain por el doctor Kamhare, Dinesh Kamhare, de la Universidad de Toronto y sus colegas, que fue publicado en el año 2017. Bueno, ¿qué técnicas de neuroimagen está disponible en la literatura actual con respecto al dolor crónico? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿cuáles de estos métodos son de confianza a la hora de predecir quién puede desarrollar dolor crónico a raíz de un proceso agudo? Y tercera y última, en aquellos que ya padecen de dolor crónico, ¿qué técnicas son fiables para cuantificar y seguir en el tiempo el efecto de un tratamiento X? Bueno, hablemos de alteraciones asociadas con el dolor crónico en el cerebro. Tenemos 2 escalas, la escala macro y la escala micro. A escala macroscópica, la morfología cerebral en pacientes con dolor crónico se ha venido centrando en medir, usando este outcome measure, esta medida de resultado, la grosura cortical, cortical thickness, y volúmenes subcorticales, gracias a la morfometría basada en voxel, voxel-based morphometry. A nivel micro, bueno, avances en tecnología permiten a día de hoy estudiar niveles estructurales microscópicos de manera no invasiva a través de imágenes con tensor de difusión. Ahora vamos a explicar en un minutito la difusión de qué. Cambios estructurales, bueno, estos estudios de morfometría basada en voxel en multitud de condiciones de dolor crónico, llámese dolor crónico de espalda, llámese fibromialgia, han revelado déficits de densidad de materia gris no cubierta de mielina en ciertas partes del cerebro. ¿Cuáles son estas partes del cerebro? Bueno, principalmente la corteza prefrontal dorsolateral, el tálamo, el FedEx, como yo le llamo, el que manda los paquetes de información a las distintas zonas cerebrales, la ínsula, así como el córtex del cíngulo anterior. Imágenes con tensor de difusión. ¿Difusión de qué? Estarán ustedes pensando. Bueno, describe la autodifusión, para ser exactos, de moléculas de agua, H2O, para así evaluar la integridad microscópica de una zona cerebral particular. Esto nos da información muy valiosa sobre la integridad de la materia blanca que sí está cubierta de mielina. Bueno, la principal región involucrada en pacientes con dolor crónico es el cuerpo calloso que hace comunicar los 2 hemisferios, aunque también hay estudios que indican cambios en el globo pálido, globus pallidus, tálamo, y regiones sensoriomotoras. Cambios en la química cerebral. Los neurometabolitos tan famosos, más usados en la literatura actual, son
el N-acetilaspartato, N-acetilspartate, la colina, choline, la creatina, creatine, el mioinositol, el ácido gamma-aminobutírico, popularmente conocido como GABA, el glutamato y la glutamina. Y ahora se me viene a la cabeza este estudio de la Universidad de Irán. Hay algún quiropráctico, terapeuta manual ahí haciendo su tesis en cambios en neurometabolitos siguiendo la manipulación espinal. Bueno, este estudio que ha sido recientemente publicado en el año 2020 tiene bastantes flaws, ya que si bien se toma de punto de partida que existen desequilibrios en concentraciones de metabolitos en personas con dolor crónico, estos desequilibrios, ojo, han de ser analizados por zonas concretas cerebrales y en un tramo temporal concretos y seguidos en el tiempo para así no llegar a extrapolaciones clínicas erróneas. Así que, por favor, no valen atajos y vamos a seguir por la autovía del razonamiento y del pensamiento científico. Algunas veces no vale con ir de A a B y de B a C, sino que a lo mejor es una manera natural y un enfoque completamente natural es de ir de la A a la Z, de la Z a la L, de la L a la X y poder seguir un razonamiento adecuado y productivo en este sentido. Alteraciones funcionales del cerebro en Functional MRI. Bueno, se ha mostrado un incremento en el procesamiento del dolor central en pacientes con dolor de espalda baja crónico. Lumbalgia crónica se viene procesando en el córtex cingulado posterior y la ínsula derecha, este incremento en el procesamiento. También se vienen detectando cambios y alteraciones en la frecuencia dentro de redes neuronales por defecto, regiones del cerebro, por así decirlo, que colaboran entre sí y que podría ser responsable de gran parte de la actividad desarrollada mientras la mente está en reposo, en resting MRI. Por así decirlo, distintas zonas cerebrales que empiezan a comunicarse de manera distinta. Empiezan a hablar un idioma no entendible, empiezan a hablar con otras zonas, en fin, todo se encuentra un poco más disfuncional, por así decirlo. Alteraciones en el flujo sanguíneo al cerebro. Gracias a las técnicas de Arterial Spin Labeling, ASL, se pueden medir las perfusiones en este sentido de sangre. Esto nos da información sobre el transporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos centrales del cerebro. En pacientes con dolor de espalda crónico, la técnica de ASL refuerza la idea de que estas redes mencionadas en la diapositiva anterior, redes neuronales por defecto, default mode networks, están alteradas cuando se comparan con sujetos sanos. Bien, ¿cómo responde el cerebro a diversos tratamientos para el dolor crónico? Un importante número de estudios se ha centrado en explorar si los cambios neuroplásticos que acompañan al dolor crónico son o no reversibles una vez que se elimina el agente causador del dolor. Bueno, bien se trate de terapia de comportamiento cognoscitiva, CBT, parches de lidocaína, bloqueos facetarios, acupuntura o incluso cirugía, ojo, todas estas intervenciones han sugerido cambios anatómicos reversibles u otras variabilidades usando parámetros anteriormente mencionados, como la densidad de materia gris, por ejemplo. Así que estos cambios reversibles pueden jugar a nuestro favor o no. Puede ser buena noticia o no, depende en qué instancia estemos haciendo uso de ella. Es decir, para ganar, porque quizás en un futuro cercano o no tan cercano nos volvamos un poco magos, brujos, tengamos una bola de cristal a la que acudir, ya que la prognosis de un proceso de lumbalgia aguda quizás se pueda llegar a pronosticar usando medidas de neuroimagen funcional. A día de hoy, la anisotropía fraccional es hasta ahora el biomarcador más prometedor a la hora de predecir la cronificación del dolor. En inglés, Fractional Anisotropy, FA, normalmente el acrónimo FA en la literatura. Ante todo, por favor, hago un llamamiento
la prudencia, ya que la neuroimagen todavía está en sus años de juventud, dado a su poca aplicabilidad en la esfera clínica. Pocas clínicas tienen una máquina de resonancia. Y todavía tenemos un limitado número de estudios, limitado dependiendo de en qué corriente y en qué condición, claro, depende de qué tipo de pregunta pico estemos preguntando, pero todavía hay un número limitado de estudios. También existen muchos solapamientos. Por ejemplo, cuando hablamos de neurometabolitos, quizás necesitemos usar campos magnéticos más amplios que nos permitan con más certeza saber de qué neurometabolito estamos hablando y poder distinguirlo de otro similar. También dentro de zonas similares, si bien intentamos simplificar y decir zona cerebral, función cerebral, lo objetivo es que zonas cerebrales tienen mucha más de una función única, tienen muchísimas funciones y existen pues multitud de solapamientos a muchos niveles. Así que la sensibilidad, especificidad y fiabilidad inadecuadas de diversas cuantificaciones supone un reto. Así que prudencia, por favor, paremos, pensemos y después de esto hablemos. Y antes de irme, apago la luz, ya que se está creando un marco educacional para discutir la naturaleza muy compleja biopsicosocial del dolor con pacientes a través de la neuroimagen, una herramienta más. El enfoque multimodal interdisciplinario exhaustivo sigue considerándose el go-to para el tratamiento del dolor crónico. Y dentro de este go-to, nuestra profesión quiropráctica tiene la oportunidad de abrirse muchísimas puertas para convertirnos en profesionales sanitarios de primera línea, jugadores de equipo y jugadores de equipo realmente imprescindibles. Les doy las gracias de nuevo, les adjunto las referencias, principalmente haciendo énfasis a ese estudio de Dinesh Kamhare en el Clinical Journal of Pain de abril de 2017. Les mando un abrazo tremendo desde San José, California, y les doy las gracias por haber participado en este congreso de tan altísimo nivel. Muchísimas gracias y un placer. Que tengan un lindo fin de semana.